Habla el profesor José Arturo Barreto, asesor docente en Caracas, Venezuela. Mis páginas web, mi correo, mi página web asesordocente.com, mi página web miprofe.com.be, donde estará este video, abaco.com.be, con ayudas para estudiantes universitarios que van a ingresar a la universidad y primer semestre. Hago conferencias vía Google+, clases a distancia, pago en dólares o bolívares dependiendo de dónde sea. Mi página de videos, mis teléfonos, estos dos son WhatsApp, mi correo en Gmail, de nuevo mis teléfonos WhatsApp internacional, quita el 0 y añade 58 a cualquiera de estos dos. Mi página abaco.com.be, la página asesordocente.com. Le invito a los cursos propedéuticos en Caracas o a distancia o por internet, pantalla compartida, clases y trabajos a distancia o visitándome en Caracas. Los propedéuticos contienen razonamiento numérico, matemática, lógico, abstracto, verbal o espacial, dependiendo de la carrera a la cual vaya la persona a presentar examen de admisión. Habló el profesor José Arturo Barreto. Vamos a empezar nuestra presentación referente a trigonometría. Ahora una breve presentación de la trigonometría. Aquí está un triángulo rectángulo, un ángulo llamado alfa en este caso, cateto opuesto. El cateto opuesto es el que está enfrente, opuesto, y este que está al lado adyacente, el que está al lado cateto adyacente y la hipotenusa, ¿no? Se sabe por supuesto que el ángulo alfa estará entre 0 y 90, porque ningún ángulo del triángulo puede ser mayor de 90. Solamente, además, el único ángulo de 90 es este que está acá, este que está en esta parte. Los otros serán menores de 90, agudos, como este. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa por definición. El coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. La tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente cateto adyacente sobre cateto opuesto. Fíjense que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. O sea, conocida la otra, conocida la una, la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, es fácil hallar la cotangente porque es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, lo contrario, lo que llama el inverso. Entonces generalmente uno aprende el seno, el coseno y la tangente y las otras las saca buscando el inverso. 1 sobre la secante hipotenusa sobre cateto adyacente, inversa del coseno, perdón, la secante hipotenusa sobre cateto adyacente, inversa del, del coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto, opuesto al seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero en realidad uno aprende el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y las otras las haya calculando las inversas. Luego sigue la cotangente, la secante y la cosecante, siendo la cotangente la inversa de la tangente, la secante la inversa del coseno y la cosecante la inversa del seno. Ok, por ejemplo, un ejemplo. En un triángulo rectángulo como este dan datos. Dan dos catetos, 3 y 4, y piden calcular las funciones trigonométricas de alfa y de beta. Este documento va a estar en la web para el que vea el video, lo puede bajar completo y leerlo. En los comentarios del video está el hipervínculo para bajar este documento. Entonces, si yo quiero ver todas las funciones de alfa y de beta, o las de alfa solamente, yo necesito conocer la hipotenusa para poder utilizar las funciones de manera completa. Puesto que aquí, un cambio hecho por Windows, ok. Puesto que aquí solamente me permite calcular tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, o cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Para hallar las demás necesito conocer la hipotenusa. Por la hipotenusa la hallo por Pitágoras. Elevado al cuadrado un cateto da 9, elevado al cuadrado del otro cateto da 16, sumo los cuadrados de esos catetos, me da 25 y la raíz cuadrada es la hipotenusa, que me da 5 en este caso. O sea que en este caso calculé la hipotenusa, que era lo que faltaba, 3, 4, 5. Ahora,
De ahí pues sacamos, por ejemplo, que el seno de alfa es 3 quintos, cateto opuesto sobre hipotenusa, 3 sobre 5. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, 4 sobre 5. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, 3 sobre 4. El fin de este video es pasar una clase que le di a mi amiga Gabriela para que ella la vea por YouTube. Por lo tanto, que aquí están las funciones seno, coseno, tangente, cotangente calculadas para este triángulo. Por ejemplo, para el ángulo beta, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el cateto adyacente a beta es 3 y la hipotenusa es 5. Luego el coseno de beta es 3 sobre 5. La tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto a beta es 4 y sobre cateto adyacente que es 3. El adyacente a beta, 4 tercios. Y la cotangente es 3 cuartos. Es decir, conocido la tangente, hallo la cotangente por inversa. Conocido el coseno, hallo la secante por inversa. Conocido el seno, hallo la cosecante por inversa. El ángulo alfa, el seno 3 quintos, la cosecante 5 tercios. La tangente de alfa 3 cuartos, la cotangente 4 tercios. Aquí hay un ejemplo donde me preguntan algunas cosas, pero ahora no me dan un cateto y la hipotenusa y me piden el otro cateto. En este caso utilizo Pitágoras, pero de otra manera, porque ahora estoy calculando un cateto. Tomo el cuadrado de la hipotenusa, le quito el cuadrado del otro cateto, me da 25 menos 9 y queda 16. Este es el cuadrado de C, luego C es 4, teorema de Pitágoras. Y vuelve al mismo triángulo, por supuesto, porque eran los mismos datos de hipotenusa y de cateto, luego el otro cateto daba el mismo cateto anterior. Bueno, aquí hay una aplicación, dice que un pájaro he visto un pájaro por un observador. Aquí está la explicación, puede bajar el documento, pero la pregunta es la siguiente. Este es un observador que está aquí, aquí hay una palma o un árbol, y él alcanza a mirar por encima de la copa del árbol, arriba a un pájaro. Conoce la altura del árbol, conoce a qué distancia está el del árbol, conoce la distancia del árbol a la sombra, por ejemplo, se asume que conoce esto, o sea que de aquí a aquí hay 2, de aquí a aquí hay 4 y de aquí a acá hasta acá hay 6. Y quiere saber la altura del pájaro. Entonces, la relación está entre 6 y 2. Esto es lo que se llama tangente. Por ejemplo, luego la tangente de alfa es 6 sobre 2 que da 3. Pero esa tangente, según el teorema de Tales, podría ser este cateto sobre todo este cateto. Porque se habla de triángulos. No va a utilizar esta parte. Esto aquí no forma un triángulo. Esto no es parte de un triángulo, este lado. Esto. El triángulo es todo este. Un cateto y el otro cateto es A. Y la hipotenusa es toda la parte de acá. Entonces, luego, 6 sobre 2 da 3, la tangente da 3. Pero mirado de otra manera, A sobre 6 también es la tangente que da 3. Y por lo tanto, 6 por 3 es 18. Es 18. Conocía la tangente, que fue lo que primero averiguó, y como conoce este cateto, averigua el otro cateto, ya que tangente es A sobre este cateto y conocido es la tangente, se plantea la relación entre cateto sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente de alfa, da tangente y sabe que es 3 y le da A sobre 6 igual a 3 y saca que es 18. Bien, algunos ángulos notables. Si usted quiere saber las funciones de 30 y 60, dibuja un triángulo que tenga 1, 2 y raíz de 3 acá. Este triángulo cumple el teorema de Pitágoras. Yo me recuerdo siempre porque el seno de θ es un medio. El seno de 30 es un medio. Entonces el seno de 30 es un medio, entonces digo, el cateto opuesto va a colocar un 1 y la hipotenusa coloca un 2 y esto lo calculo por Pitágoras y me acuerdo que es raíz de 3. O simplemente escribo 30 y 60, este es 90, y en 30 aquí empiezo 1 frente a 30, el 2 en la hipotenusa para que el seno de un medio, y este es Pitágoras, 4 menos 1, 3 raíz de
O si no, se aprende 1, 2, 3, pero aquí pone raíz y hace este dibujo. Ahí salen todas las funciones de 30 y de 60. 45, se recuerda que la tangente de 45 es 1. Esto, 45 pone un 1 aquí y un 1 acá. Y con esto, esta es la hipotenusa, que es cuadrado de un cateto 1, cuadrado de otro cateto otro 1, la suma de los cuadrados 2, y la hipotenusa es la raíz de 2. Pero pone 1, 1 y 2. Se aprende estas figuritas. Y de esta figurita saca todo lo que usted quiera. Por ejemplo, quiere 45, quiere el coseno. Como tiene el dibujo, dices cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y racionalizando da esto. Con esta figurita haya todas las funciones. Cuando no recuerde cuánto vale el seno, o las funciones de 30, o las funciones de 60, o las funciones de 45. Ahora, si usted quiere calcular la secante, por ejemplo, y no la ha calculado, es 1 sobre coseno. O sea que calcula el coseno, por ejemplo, la secante de 60 sería 1 sobre un medio, que trabajando da 2, etcétera, el inverso. Las relaciones son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La tangente y la cotangente son inversas. Conocida la tangente, 1 sobre tangente da la cotangente. Conocido el coseno, 1 sobre coseno da la secante. Conocido el seno, 1 sobre seno da la cosecante. Veremos ahora cómo se extiende la trigonometría al caso de ángulos mayores de 90. Es el caso de el círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico es un círculo de radio 1. Es un círculo de radio 1, y los ángulos como este que está aquí, ese que está allí, se calculan sus funciones tomando puntos en este corte, el punto donde el radio, o sea, el lado terminal del ángulo toca al círculo trigonométrico, asegurándose, no trabajando con triángulos como este, que no tiene hipotenusa 1, y no con este triángulo, o sea, no es cualquier círculo, no es este tan pequeño, porque quiero es que el radio sea 1, ¿ya? Quiero que el radio sea 1. Así entonces la hipotenusa es 1. Entonces, en ese caso, tenemos que el seno, este punto, de aquí a aquí hay 1, porque estamos en círculo trigonométrico, este punto tiene coordenadas X y Y, pero la X es el cateto adyacente de este ángulo, y la Y es el cateto opuesto a este mismo ángulo. Y la hipotenusa es 1, por lo tanto el seno del ángulo, que no está aquí dibujado, el seno del ángulo, el seno de este ángulo sería Y sobre el radio, y el radio es 1. Es decir, en lugar de Y sobre el radio, es Y sobre 1. Voy a bajar esto un poquito aquí. Aquí está. Y sobre 1 queda Y. El coseno es X sobre R, que es el radio es 1. Entonces en el círculo trigonométrico, el coseno de este ángulo corresponde a la X, a esta X. Y la tangente, que es Y sobre X, aquí no aparece el 1, viene siendo Y sobre X. Esta es que hay que calcularla con más cuidado, y la cotangente es X sobre y la secante el inverso del coseno, y la cosecante el inverso del seno. Pero las que más interesan en este momento son el seno y el coseno. En teoría, el seno es la Y, y el coseno es la X. O sea, ahora nadie va a medir esto. Esto es una cuestión más bien teórica. Este es el coseno. Este es el coseno del ángulo.
del coseno del ángulo. Ah, caramba, mi herramienta está un poco brava, disgustada, ¿no? Pero este es el coseno. Este es el coseno de alfa. Y este de aquí corresponde al seno de alfa. Esto tiene un valor más bien teórico. Porque aquí, por ejemplo, me doy cuenta yo inmediatamente, mirando ángulos en el primer cuadrante, que el seno va a ser positivo y el coseno va a ser positivo. El seno porque es la y, el seno porque es la y tiene valor aquí positivo. El seno es la y y tiene aquí valor positivo. ¿Eh? Aquí está la y, el seno. El seno es la y y tiene valor positivo. Aquí está el seno. Aquí está mi cursor. El seno de la y tiene valor positivo y el coseno de la x tiene valor positivo. En este cuadrante el seno es positivo y el coseno es positivo. ¿Eh? Entonces, ahora, siguiendo acá, en el círculo trigonométrico, si llamamos a esta parte de aquí seno, y a esta, perdón, a esta coseno y a esta seno, tenemos que x2 más y2 da 1. De donde sale, mire la teoría bajando este documento, sale que x cuadrado, que es el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado da 1. Es una identidad trigonométrica. Seno cuadrado más coseno al cuadrado da 1. Estoy aprovechando para mostrar algunas cosas, ¿no? ¿Ya? Y de aquí saco, en el material puede ver también, descargando el documento, que secante cuadrado es igual a 1 más tangente cuadrado. No quiero caer mucho tiempo en esto. Los ángulos notables, lea este documento, descárguelo, vaya a los comentarios, descargue el documento y va a encontrar, por ejemplo, que el ángulo, este ángulo esto es 90 grados, pero si la circunferencia se divide en 2 pi radianes, esto es pi la mitad y la otra mitad 2 pi, esto es pi medios, esto es pi medio más pi medios que es 2 pi, este es 2 pi más pi medios que es 3 pi medios y esta completa es 2 pi. En radianes se dice que este ángulo de aquí señalado con esta flecha es pi medios y que este ángulo que está señalado aquí con esta flecha se llama pi radianes y que este que está aquí desde acá del lado inicial en el eje X positivo hasta el Y en la parte negativa, lado final, se llama 3 pi medios. Ok, y este se llama todo completo 2 pi en radianes. Hay una equivalencia en grados, este es 90, pero es pi medios en radianes. Ok, de aquí usted concluye que, por ejemplo, en 0 grados, recuerde que el seno es la y el coseno es la x. Entonces, en 0 grados, el seno vale 0 y el coseno vale 1. En 0 grados, el seno vale 0 y el coseno vale 1. Y la tangente, que es seno sobre coseno, es o y sobre x como quiera, le da 0 sobre 1, le da 0. Así calcula los valores de las funciones trigonométricas para 0 grados en pi medios. Este realmente es el coseno, que da 0 y el seno da 1. En 2 pi, el coseno que es la x es menos 1 y el seno vale 0. En 3 pi medios el coseno es 0 y el seno es menos 1. Recuerde que la y es el seno y no el coseno. Algunas funciones no existen, como la cosecante, que es el inverso del seno, y si el seno vale 0, no existe la cosecante de 0 grados. Aquí está la explicación y el cálculo de muchos valores de ángulos notables entre 0 pi medios radianes, pi, 2 pi. Muy bien, perfecto. Hemos hecho la explicación por el momento y vamos a seguir con esta foto. Corresponde a la clase que le he dado a Gabriela en el día de hoy y que es la que quiero que ella vea. Le estoy explicando
estoy explicando que este es el círculo, este es el círculo trigonométrico de radio 1 y que si quiero hablar de las funciones del ángulo alfa, el seno de alfa es la y el coseno es la x. Luego el seno es positivo en este primer cuadrante, el coseno es positivo en este primer cuadrante, la tangente que es seno sobre coseno o y sobre x es positiva, y así la cotangente y la secante y la cosecante, porque son funciones inversas de funciones positivas. 1 sobre tangente, siendo tangente positiva, da positiva, etcétera, etcétera. El 1 es un número positivo. Todas las funciones dan positivas. En el segundo cuadrante, la y es positiva, o sea que el seno es positivo, la x es negativa, luego el coseno es negativo. Recuerde que hablo del segundo cuadrante porque el lado inicial del ángulo es este lado que estoy mostrando aquí. Pero el lado final es este lado de acá, donde está el punto XY. El ángulo es todo esto. Y se dice que está en el segundo cuadrante. No comienza aquí, lado inicial y terminal aquí, no. Lado inicial acá y terminal acá. Entonces, este ángulo está en el segundo cuadrante y el seno, la y positiva del coseno negativo y la tangente, seno sobre coseno. Si este es positiva y este es negativa, seno sobre coseno da negativa la tangente. Y de ahí saca los símbolos de las funciones inversas. La cotangente será negativa, la secante inversa del coseno será negativa y la cosecante inversa del seno será positiva. Basta con saber que seno positivo, coseno negativo, y de aquí saca la tangente, que es seno sobre coseno, más entre menos menos. Aquí como el seno y el coseno son positivos, la tangente da positiva. Aquí como el seno es positivo y el coseno es negativo, la tangente da negativa. En este cuadrante tercero, teniendo aquí el lado inicial, en este cuadrante tercero, la y es el seno, da negativa, la x es el coseno, da negativa, la x de este punto del lado terminal, y la tangente negativo sobre negativo da positivo, y así las inversas. La cotangente inversa de la tangente positiva, la secante inversa del coseno negativa, y la cosecante inversa del seno negativa. Bien, a eso se refería esta figura. Vamos a ver la siguiente. Okay. En este caso, estaba haciéndole notar y recordándole, además de algunas cosas que hicimos acá que luego resolvimos que no era muy interesante para el problema que ella estaba planteando, ¿no? Recordarle cómo es que dibuja, cómo es que logra las funciones de 30 y de 60 dibujando 1, 2, raíz de 3, escribiendo 1, 2 y 3. Seno de 30 es opuesto sobre hipotenusa, da un medio, y seno de 60, por ejemplo, es opuesto sobre hipotenusa a la raíz de 3 sobre 2, dependiendo del ángulo. Esta es una repetición de lo que estábamos haciendo. Aquí tenemos el problema que a ella le ocupaba. El problema era que le dan el dato de que el seno del ángulo A era menos un medio y que estaba en el cuarto cuadrante. Y que el coseno del ángulo era menos raíz de 3 sobre 2 y que estaba en el tercer cuadrante. Ahora, las funciones trigonométricas, seno y coseno, van entre menos 1 y 1. No puede ningún seno valer 1,5 ni menos 1,5, ni ningún coseno. Ni más de 1, ni menos de menos 1. Estos cumplen las condiciones. Haga la división de esto da menor que 1 en valor absoluto, o sea, no puede aparecer un 1, tanto aquí, ni menos 1, tanto. Ahora, ¿qué pasó? Me están diciendo que el ángulo A está en el cuarto cuadrante. O sea que el ángulo A es todo esto. Está en el cuarto cuadrante. Y por lo tanto dicen que el seno es negativo. Y tiene razón, porque el seno en la Y es negativo. Que el ángulo B está en el tercer cuadrante. Míralo aquí. Dicen que el coseno es negativo. Sí, señor, el coseno en la X es negativo. Entonces tienen razón. No hay ninguna incompatibilidad con lo que están diciendo. Y ahora le piden que, utilizando esta fórmula, hay el seno de A menos B. Aquí está la fórmula del seno de A menos B, seno de A, coseno de B, menos seno de B, coseno de A. Esta fórmula la puede repasar en cualquier libro de trigonometría o en una tabla de funciones trigonométricas y identidades. Entonces, no le piden que calcule A menos B, sino seno de A menos B. Y utiliza esta fórmula. ¿Qué pasa?
que el seno de A lo tiene aquí, pero no tiene el coseno. Ah, no, si tiene el seno de A y el coseno de B, tiene estos dos, pero no tiene el seno de B ni tiene el coseno de A. Procedemos a calcularlo. El seno cuadrado de B es 1 menos coseno cuadrado de B. Es una identidad trigonométrica. Seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. Revisen su libro de trigonometría. Ahora, como conoce el coseno de B, aquí lo eleva al cuadrado, 1 menos coseno cuadrado. Este menos es el menos de la fórmula. El coseno es negativo, pero el cuadrado del coseno se vuelve positivo. Hace la operación y le da un cuarto. O sea que el seno cuadrado le da un cuarto. Por la fórmula de seno cuadrado igual a 1 menos coseno cuadrado. Le da un cuarto. Pero si va a igual el 0, tiene que sacar la raíz de un cuarto. El problema es de que la raíz de un cuarto es un medio. Pero podía ser que fuera menos un medio, porque menos un medio al cuadrado también da un cuarto. Entonces aquí es donde tiene que el detalle de que el ángulo A estaba en el cuarto cuadrante. Entonces, y el ángulo B estaba en el tercero. Y aquí estoy con el seno de B. Y como el ángulo B está en el tercer cuadrante, el seno, que es la Y, es negativo. Fíjense que el coseno era negativo, que es la X de este punto. El coseno era negativo. Y el seno estaba yo entre un medio y menos un medio. Pero como está en el tercer cuadrante, el seno es negativo, entonces hay yo menos un medio. Acabo de encontrar entonces que, dado que el coseno es raíz de 3 sobre 2, el seno es menos un medio. Bueno, ahora, necesito conocer el coseno de A. Recuerde que aquí raíz de 3 sobre 2 me llevó a un medio, ¿no? Bueno, cuando haga la operación parecida, por los datos tal como me los dieron, dan como una carambola. Carambola aquí porque las cosas se parecen demasiado, ¿no? En el sentido de que ahora va a suceder algo especial. Porque cuando vaya a dar el coseno de A, que lo necesito aquí en la fórmula, hago lo mismo. Coseno cuadrado de A igual a 1 menos seno cuadrado de A. El seno me lo han dado de menos un medio, lo elevo al cuadrado, pero se me vuelve positivo. Pero aquí hay un símbolo de resta que siempre estuvo aquí en la otra fórmula también. Y me da 1 menos un cuarto. Y da 3 cuartos. Luego el coseno es la raíz de 3 cuartos. La raíz de 3 en el numerador y la raíz de 4 que es 2 en el denominador. Y tengo el problema que siempre me da dos raíces a sacar la raíz cuadrada aquí. O calcular coseno de A a partir de coseno cuadrado de A. Entonces, yo tengo que escoger para el coseno de A, que no lo tenía el seno, el signo. Pero me han dicho que A está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante el coseno, la X de este punto es positiva, y es el coseno, entonces tengo que escoger la positiva. O sea que en lugar de menos raíz de 3 sobre 2, coloco raíz de 3 sobre 2. Ahora, con los datos que yo necesitaba aquí, en esta fórmula, seno de A estaba aquí, coseno de B estaba acá, seno de B lo calculé aquí, coseno de A lo calculé acá, y ahora simplemente reemplazo. Y resuelva todo este reemplazo que está aquí, ¿no? O sea, aquí coloca, ajá, aquí coloca el seno de A, seno de A menos un medio, seno de A menos un medio, luego el seno de B, que lo calculo por acá. Un momentico a ver qué pasó aquí. Hay seno de A coseno de B, seno de A coseno de B. El seno de A es menos un medio, el coseno de B es menos raíz de 3 sobre 2, menos seno de B que lo calculé aquí, y es el menos de la fórmula y el menos del negativo del seno, y por el coseno, perdón, seno, coseno, pero cambia los ángulos. Seno de A, coseno de B, menos seno de B, coseno de A. Bueno, reemplaza los valores en esta fórmula. Y me da las operaciones necesarias y me da que la respuesta es raíz de 3 sobre 2, que es la respuesta al problema que estaba estudiando Gabriela. Yo muchas veces no utilizo la relación así, porque aquí aparecen seno, coseno, y coloco A y B, y los que utilizan esta fórmula aquí colocan B y A.
Yo la hago un poquito diferente, por eso aquí me hubo una incompatibilidad como yo trabajaba, pero da lo mismo. Simplemente reemplace con cuidado. Bien, Gabriela, creo que cumplí con el cometido de darte la explicación. Ah, todavía tienes un problema aquí que te debo explicar. Ok. Aquí me están pidiendo ahora otro problema, que calcule el coseno de 120 más a. En el anterior era seno de a menos b. Y aquí me piden el coseno de 120 más a. El asunto es que aquí tengo funciones trigonométricas seno de a y coseno de b. Pero aquí no aparece b para nada. En lugar de b aparece, en lugar de una resta aparece una suma y aparece 120 grados. Yo tengo que averiguar el coseno de 120 grados. ¿Cómo se da el coseno de cualquier ángulo en cualquier cuadrante cuando pasa de 90 grados? 120 grados está aquí dibujado, aquí quedan 60. Esto que queda respecto del eje X, que es 60 grados para que dé 180, es el ángulo que me sirve para calcular todos los valores de las funciones trigonométricas. Es decir, para calcular el seno de este ángulo, no utilizo estos valores, sino los valores correspondientes a 60. Pero miro los signos. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Eso lo sabemos de la figura que hicimos de los ángulos de 60 y 30. Y el coseno de 60 es un medio. Y el seno de 30 es un medio y el seno de 30 grados, aquí no dices, aquí dice seno de 60 es igual a coseno, seno de 30 es un medio, esto es coseno aquí, coseno de 60. Un momento, corregimos. Gabriela lo escribió hoy cuando te di la clase, pero aquí era coseno. Estoy escribiendo con el ratón un poco incómodo. Aquí era coseno. Bueno. Corrijo. Aquí era. Aquí es coseno. ¿Dónde está mi ratón aquí para escribir yo bien? Me esmero. Coseno. Coseno de 30. El seno de 60, que está aquí, coincide con el coseno de 30, porque 60 más 30 es 90. Está en el mismo triángulo rectángulo. Y el seno de 30 es el mismo coseno de 60. Está en el mismo triángulo rectángulo, por eso sucede eso. Entonces, o coseno. Muy bien. El seno de 30 es un medio y el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Con estos valores yo puedo calcular lo que necesito aquí. Esta fórmula dice, la fórmula del coseno dice coseno, cuando es coseno, cuando aquí hay más, aquí hay menos, hay que mirar la fórmula en el texto. Entonces coseno menos seno. Y los ángulos 120 y hay 120 o no importa aquí esto el orden, porque aquí no hay problema, porque aquí es seno y seno, no como en la otra fórmula. Coseno, seno. Y el coseno de 120, busco el coseno que está acá, pero de 60, que me dio un medio, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa? Que el coseno de 120 no puede dar un medio, porque el coseno aquí es negativo, que es la x. Entonces da menos un medio. Mientras que el seno de este ángulo sí da positivo como el seno de 60. El seno de 120 sí es el mismo seno de 60 que es raíz de 3 sobre 2. Entonces ya sé que el coseno de 120 es menos un medio, mientras que el coseno de 60 era un medio. ¿Por qué? Porque el 60 está con coseno positivo y 120 con coseno negativo. Pero el seno sí coincide positivo con positivo. Y reemplazo los valores en la fórmula. En esta fórmula que está acá reemplazo los valores. Y me da. Simplemente reemplazo los valores. Voy a hacer un poquitico más grande. Y me da aquí
coseno de 120, que dije que era menos un medio, por el coseno de A, que ya lo sabía que era, estaba por acá, raíz de 3 sobre 2, menos seno de A, que está aquí, que es menos un medio, por el seno de 120, que está por acá, que es raíz de 3 sobre 2. Recuerden que utilicé las funciones de 60, pero tuve cuidado porque el seno de 120 y el de 60 son ambos positivos, tienen el mismo valor y el mismo signo. Pero el coseno tenía un problema, que el coseno de 60 es positivo y el coseno de 120 es negativo. Tomo el coseno de 60 y le cambio el signo y me queda menos un medio. Y reemplazo en la fórmula. Y aquí por curiosidad me dio 0, pero fue una coincidencia. Ahora sí, Gabriela, hemos terminado. Habló el profesor José Arturo Barreto, asesor docente en Caracas, Venezuela. Mis páginas web, clases a distancia. Usted puede preguntarme, ve mi pantalla y me hace las preguntas que quiera. Yo le envío por antemano un documento para que usted lo estudie y lo discutimos por internet. Mis teléfonos, mi correo, el internacional de mis correos, el teléfono WhatsApp, quite el 0 y ponga un 58, cualquiera de los dos. Mi página web, una de mis páginas web, visítela. Asesor docente, otra página web, visítela y verá que tiene información interesante. Invitación a nuestros cursos propedéuticos en Caracas para el ingreso a la universidad o a distancia vía internet. Trabajos también en internet, pago en dólares o bolívares, depende de qué país es. Fuera de Venezuela en dólares. Los propedéuticos contienen razonamiento numérico, lógico, abstracto, verbal o espacial, dependiendo de la carrera a la cual vean dirigidos los temas. Habló el profesor José Arturo Barreto, asesor docente en Caracas, Venezuela.